El disparo no lo mató. Eso fue el primer error. Cayó de cara contra la tierra seca, con el sabor del polvo y la sangre mezclados en la boca, mientras los cascos de los caballos se alejaban levantando una nube que tardó mucho tiempo en bajar. Nadie se quedó a verificar. Nadie se arrodilló junto a él. Nadie puso una mano en su cuello para sentir si todavía había algo ahí. Simplemente lo dejaron, como se deja una cosa que ya no sirve, como se tira un zapato roto al borde del camino. Y él seguía vivo. No completamente, no de la manera en que uno entiende estar vivo cuando hay luz, cuando hay calor, cuando hay algo por lo cual moverse, pero el corazón seguía golpeando, lento, obstinado, como si no hubiera recibido la orden de parar. Durante horas, el sol de Arizona lo cocinó desde arriba. Las moscas llegaron primero, como siempre llegan las moscas, con esa precisión repugnante que tienen para encontrar lo que está a punto de convertirse en nada. Pero la sangre dejó de correr. Y eso, aunque él no lo sabía todavía, era la diferencia entre una historia que termina en ese polvo y una historia que apenas estaba comenzando. Su nombre era Elias Cole, y en ese momento, tumbado en el camino entre Red Rock y la nada, no era nadie. Lo que había sido antes no importa todavía. Lo que importa es lo que hicieron. Y lo que hicieron fue un error que no tenía corrección posible. Pero retrocedamos apenas unas horas, porque hay algo que necesitas entender antes de que esta historia te lleve a donde tiene que llevarte. Esa mañana, Elias Cole había despertado con el tipo de calma que solo tienen los hombres que no esperan que el día les traiga nada malo. Había café en la hornilla y el rancho todavía olía a madera fresca porque hacía apenas 3 años que él mismo había clavado cada tabla. Lo había construido con las manos, sin pedir favores, sin deberle nada a nadie. Una casa pequeña, pero sólida, con una ventana que miraba hacia el este para que la primera luz entrara directa y limpia cada mañana. Tenía ganado, no mucho, pero suficiente. Tenía tierra que era suya por documento firmado ante el juez del condado. Tenía un nombre que la gente del pueblo pronunciaba sin miedo y sin desprecio, que en el oeste de esos años era casi un lujo. Y tenía algo más, algo que no se puede comprar, ni construir, ni defender con un rifle. Tenía a su hijo. 8 años, pelo oscuro como el de su madre, los ojos de su madre también, esa forma de mirar que hacía que uno quisiera ser mejor persona solo para no decepcionar esa mirada. Se llamaba Samuel, y esa mañana había corrido hasta la puerta del rancho con una piedra en la mano, una piedra que para él era un tesoro. Una piedra con una veta de cuarzo blanco que brillaba cuando le daba el sol y se la había mostrado a su padre con esa urgencia que solo tienen los niños cuando descubren algo que para el resto del mundo no significa nada, pero para ellos es todo. Elías la había sostenido, la había girado despacio bajo la luz, y había dicho que sí, que era la piedra más extraordinaria que había visto en mucho tiempo. Eso fue lo último bueno que pasó ese día, porque al mediodía llegaron los hombres de Warren Dull. Llegaron sin prisa. Eso es lo que más debería haberle dicho a Elías, que algo estaba muy mal. Los hombres que llegan con malas intenciones casi nunca llegan corriendo. Llegan despacio, con esa calma de quien ya tomó una decisión y lo único que queda es ejecutarla. Warren Dull era el tipo de hombre que el oeste producía con una eficiencia casi sistemática. Había llegado al territorio cuando todavía no era territorio de nadie y había reclamado todo lo que sus ojos podían alcanzar sin preocuparse demasiado por si alguien ya estaba ahí. Tenía dinero que nadie sabía con certeza de dónde salía, y en esos años el origen del dinero era una pregunta que la gente aprendía rápido a no hacer en voz alta. Tenía hombres. Tenía el sheriff del condado en la bolsa de la camisa. Tenía un abogado en Tucson que sabía cómo hacer que un papel dijera lo contrario de lo que había dicho el día anterior, y tenía algo que era más peligroso que todo eso junto. Tenía la convicción absoluta de que las reglas eran para los demás. El rancho de Elias Cole estaba exactamente donde Dull quería poner el paso del nuevo ferrocarril. No era un capricho, era dinero. Era el tipo de dinero que se cuenta en cantidades que la mayoría de los hombres no son capaces ni de imaginar. Y Elías, que había rechazado 3 ofertas en los últimos 6 meses, se había convertido en un problema.
Dole nunca resolvía sus problemas personalmente. Eso también era algo que la gente sabía, pero no decía. Mandó a 4 hombres. El que hablaba se llamaba Hector Brand. Había trabajado para Dole desde hacía años y en ese tiempo había aprendido a separar lo que hacía de lo que sentía al respecto. Era un hombre eficiente en el sentido más frío de la palabra. No era cruel por placer. Era la herramienta que la situación requería, y él era una persona que creía en usar la herramienta correcta. Elías salió a recibirlos en la puerta porque era lo que se hacía. 4 jinetes en tu propiedad son 4 jinetes en tu propiedad, y no uno les da la espalda. Brand le habló desde el caballo. Le dijo que el señor Dole había sido muy paciente, que había hecho ofertas generosas, que un hombre sensato habría aceptado hace mucho tiempo, que la situación se había vuelto incómoda para todos y que había llegado el momento de resolver las cosas de una manera u otra. Elías le dijo que se fueran. Lo dijo con calma, sin el voz quebrada, sin el temblor en las manos que Brand buscaba cuando miraba a la gente para calcular cuánto iba a costar convencerla. Elías Cole lo miró directo a los ojos y le dijo que se fueran de su tierra. Brand asintió despacio, como si lo esperara, como si esa respuesta cerrara algún tipo de cálculo que estaba haciendo, y entonces lo que pasó después ocurrió tan rápido que incluso Elías, que era un hombre que había vivido momentos de violencia antes, no tuvo tiempo de procesar cada pieza mientras caía. Lo que no sabía Elías en ese momento es que Brand nunca había venido a convencerlo, había venido a terminar con él. La conversación era solo el protocolo, la forma en que los hombres como Brand se convencen a sí mismos de que dieron una oportunidad. El golpe llegó desde atrás. Uno de los otros hombres había bajado del caballo sin que Elías lo viera moverse. La culata del rifle contra la nuca, el suelo que sube, el sonido que se apaga. Cuando recuperó algo parecido a la conciencia, el rancho estaba ardiendo. No todo a la vez. El fuego en esas construcciones de madera seca tiene su propio ritmo, su propia lógica, y lo que Elías vio cuando pudo abrir los ojos fue el techo de su cuarto empezando a ceder con ese trujido que uno escucha en las pesadillas. El calor era absoluto. El humo era el tipo de humo que no deja pensar, que llena todos los espacios del cuerpo donde debería haber aire. Se arrastró. No lo hizo con heroísmo, lo hizo como lo hace un animal, por instinto puro, porque el cuerpo decide por uno cuando la mente ya no puede hacerlo. Se arrastró hacia la puerta y salió al exterior, y vomitó en el polvo y trató de llamar a Samuel, y la voz no salía como voz, sino como un sonido roto que no se parecía a ninguna palabra. Y entonces vio a Brand, parado afuera, con los pulgares en el cinturón, mirando el fuego con la expresión de alguien que revisa un trabajo bien hecho. Los otros 3 hombres estaban en sus caballos, listos para moverse, y Brand se volvió hacia Elías con algo que casi podría haber sido lástima si Brand hubiera sido un hombre capaz de sentir lástima. Le dijo que Dole tenía el papel ahora, que el documento estaba arreglado, que el juez lo iba a validar el martes siguiente y que para entonces más le valía haber entendido que no había nada aquí que todavía le perteneciera. Elías preguntó por Samuel. Brand no respondió. Elías preguntó de nuevo, más fuerte, con toda la voz que le quedaba. Y Brand lo miró de esa manera que decía todo sin decir nada y que Elías entendió en el estómago antes de entenderlo con la cabeza. Entonces Elías Cole hizo la única cosa que podía hacer un hombre que no tiene nada, y esa cosa era equivocada, y lo sabía, pero la hizo igual. Se lanzó sobre Brand, sin arma, con las manos, con toda la desesperación y la furia y el terror que un hombre puede acumular en 30 segundos de entender lo peor. No llegó lejos. El disparo lo alcanzó en el costado izquierdo. Lo giró, lo tiró hacia atrás y quedó en el polvo mirando el cielo que se volvía naranja con el fuego y pensando en la piedra con la veta de cuarzo blanco que Samuel le había mostrado esa mañana. Los cascos se alejaron. El rancho se terminó de caer, y Elías Cole se quedó solo en la tierra. Pero no murió. Ese fue el error. Lo encontró una mujer que se llamaba Ruth. No era del pueblo. Era una curandera que los apaches del norte conocían y que tenía el tipo de reputación que se construye en décadas de hacer cosas que la medicina oficial no sabe o no quiere hacer. Viajaba sola.
que en esos años y en ese territorio decía mucho sobre qué clase de persona era. Y pasó por ese camino esa tarde porque pasaba por ese camino cada semana y lo vio. Después dijo que no entendía por qué se detuvo, que había visto cuerpos antes, que el instinto normal era seguir porque detenerse era peligroso y el hombre que estaba en el suelo parecía más allá de cualquier ayuda posible. Pero algo en la manera en que el pecho todavía se movía, apenas, casi imperceptible, la hizo bajar del caballo. Lo subió sola. Eso en sí mismo era casi imposible. Ruth era una mujer pequeña y Elias Cole medía 6 pies y estaba inconsciente con una bala en el cuerpo. Pero lo hizo. Lo ató a su mula con suegas y se fue al norte, lejos del camino principal, hacia un lugar que la gente del pueblo no conocía. Durante 12 días, Elias Cole estuvo entre vivir y no vivir. Ruth no dormía más de 3 horas seguidas. La bala había hecho daño. Elías le dio 3 nombres. 3 personas que podían confirmar partes específicas del mapa, sin que ninguna de ellas supiera que era parte de algo más grande. Era un diseño elegante, y Clara lo reconoció como tal. Le preguntó quién era él. Elías le dijo un nombre que no era el suyo, un nombre que usaría durante un tiempo más. Ella le dijo que iba a necesitar tiempo para verificar, que no podía publicar sin verificación porque eso era exactamente lo que Dole esperaba para demandar y destruir al periódico por completo. Elías le dijo que entendía, que tenía tiempo. Lo que añadió al final de esa conversación fue algo que Clara Voss recordaría mucho después, cuando todo hubiera terminado y estuviera escribiendo el artículo que nadie había podido escribir hasta entonces. Le dijo que lo que estaba construyendo no era para terminar en un periódico, que el periódico era solo una parte, que lo que estaba construyendo era un tipo de estructura que no necesitaba que nadie creyera de inmediato, solo necesitaba existir, estar documentado, ser verificable, para que cuando llegara el momento en que todo se derrumbara, la caída fuera completa. Clara Voss lo miró durante un momento y luego le preguntó si había alguien que supiera dónde estaba él. Elías le dijo que no. Ella le dijo que eso era muy peligroso. Elías respondió que sabía, y lo dijo de esa manera que tenía ahora para decir las cosas, sin inflexión, sin el peso emocional que las palabras normalmente cargan cuando uno les da importancia. Ruth lo había notado. Clara lo notó también. Era la voz de alguien que ha decidido que el riesgo personal ya no es una variable relevante en sus cálculos. Eso era lo más peligroso de todo. Un hombre que no tiene miedo de morir es un tipo específico de problema para el que no hay solución fácil. 3 días después de esa reunión, Brand encontró algo que no esperaba encontrar. Fue a través de Dalton Grove, que había empezado a comportarse de manera ligeramente diferente en los últimos días, un cambio mínimo que a la mayoría de la gente le habría pasado completamente desapercibido, pero Brand no era la mayoría de la gente. Era alguien que leía a las personas como otros leen el terreno. Y lo que leyó en Grove fue miedo. No el miedo ordinario que tiene un hombre que lleva años viviendo con un secreto. Era un miedo nuevo, reciente. El miedo de alguien a quien acaban de recordar que su secreto puede destruirlo. Brand fue a ver a Grove personalmente, no con amenazas. Brand también entendía que las amenazas explícitas generan resistencia. Fue con la actitud de alguien que viene a ayudar, a entender qué pasaba, a ver si había un problema que él pudiera resolver. Grove se quebró en menos de 20 minutos. Le contó la visita, la oscuridad, las palabras exactas, la descripción del hombre. Salió de ahí con la confirmación que necesitaba. Elias Cole estaba vivo y estaba construyendo algo. Lo que Brand hizo con esa información fue lo que distinguía a Brand de los otros hombres de Dole. En lugar de ir directamente a Dole, se tomó 2 días para investigar por su cuenta, para entender la dimensión de lo que Cole estaba haciendo, porque Brand tenía la inteligencia suficiente para saber que ir a Dole con información incompleta era peor que no ir con nada. Lo que descubrió en esos 2 días lo inquietó en una manera que Brand no estaba acostumbrado a sentirse inquieto. No era la cantidad de lo que Cole había reunido, era la calidad, era la precisión. Era el hecho de que Cole había identificado exactamente los puntos correctos de la estructura, exactamente las personas que podían hablar, exactamente las conexiones que si se exponían públicamente
podían convertir a Dahl de hombre poderoso a hombre procesado. Y todo eso en semanas, con un balazo en el cuerpo, sin recursos, sin apoyo visible. Ese nivel de inteligencia operativa no venía solo de un ranchero. Venía de alguien que había sido entrenado, o de alguien que había recibido ayuda de alguien entrenado. Marsh. El nombre llegó a Brand casi automáticamente. Teodoro Marsh, el rastreador, el viejo fantasma que todavía se movía por el territorio como si los años no lo hubieran tocado. Marsh, que supuestamente bebía en alguna parte y no representaba ninguna amenaza para nadie. Nunca debieron ignorar a Marsh. Brand fue a Dahl con todo esto. Dahl lo escuchó. Esta vez no descartó. Esta vez había suficiente información concreta para que hasta Dahl, con toda su confianza, entendiera que el fantasma era real y que el fantasma estaba haciendo algo que tenía que detenerse. Le preguntó a Brand qué recomendaba. Brand dijo que había que encontrar a Cole antes de que terminara lo que estaba construyendo, que había que hacerlo rápido y en silencio, que no podían permitirse el tipo de ruido que habían generado con el incendio del rancho, porque ese tipo de ruido ahora, con alguien como Clara Voss posiblemente involucrada, era demasiado visible. Dahl asintió. Le dio carta blanca. Brand salió de esa reunión con todos los recursos del aparato de Dahl a su disposición. 12 hombres, el Sheriff Webb, acceso a la red de informantes que Dahl había construido durante años en el territorio. Era una cantidad de poder sustancial dirigida hacia un solo hombre. Lo que Brand no entendía todavía, lo que ninguno de ellos entendía todavía, era que Elias Cole había anticipado este momento. Que toda la arquitectura que había estado construyendo no era solo para destruir a Dahl, era también para sobrevivir el momento en que Dahl viniera por él de manera organizada. Marsh le había enseñado que la mejor trampa es aquella en que el enemigo decide acercarse solo. El día que Brand empezó a movilizar sus recursos, Elias Cole ya no estaba en ninguno de los lugares donde Brand estaba buscando. Había desaparecido de la red de posadas y cantinas de los pueblos pequeños. No había rastro en Caleta, en Mesa Verde, en ninguno de los puntos intermedios. Pero había algo más. Había mensajes. No para Elias, para Brand, para Dahl, para el Sheriff Webb, para el abogado en Tucson. Mensajes breves, entregados por personas distintas en momentos distintos que decían variaciones de la misma cosa, que había copias de ciertos documentos en ciertos lugares que si algo le ocurría a Elias Cole, esas copias llegarían a ciertas personas, que el proceso que estaba en marcha no dependía de que Elias Cole estuviera vivo para continuar. Brand leyó su mensaje sentado en el bar de Red Rock y entendió con la claridad de un hombre que ha pasado su vida profesional siendo el que entiende antes que los demás, que habían subestimado fundamentalmente lo que Elias Cole era. Había venido buscando a un ranchero desesperado. Había encontrado a alguien que había convertido su desesperación en un instrumento. Fue a ver a Dahl, le dijo lo que había recibido, le explicó sus implicaciones. Dahl se levantó de la silla, caminó hasta la ventana, miró el pueblo que en gran parte era suyo o respondía a él, y por primera vez en muchos años experimentó algo que se parecía mucho a la sensación de que el terreno bajo sus pies no era completamente sólido. Le preguntó a Brand cómo era posible. Brand le dijo que no lo sabía, pero que había algo más, algo que había guardado para el final porque no estaba seguro de cómo Dahl iba a reaccionar. Le dijo el nombre de Teodoro Marsh. Dahl se quedó inmóvil, porque el nombre de Marsh era un nombre que llevaba 20 años conectado a una historia específica, una historia que Dahl pensaba que nadie vivo podía probar, una historia que era la raíz de todo lo que había construido después, el secreto original, sobre el cual todo lo demás estaba construido. Si Marsh estaba involucrado, si Marsh había hablado, entonces lo que Elias Cole tenía no era solo información sobre los últimos años, era información sobre el principio. Y el principio era lo que destruiría todo. Dahl se sentó. No dijo nada durante un tiempo muy largo. Luego le dijo a Brand que necesitaba encontrar a Cole, que no había ninguna otra opción, que si los documentos llegaban a algún lugar, estaban terminados. Los dos. Brand también, porque Brand era parte de la historia desde hace mucho tiempo. Brand sabía eso, por eso estaba ahí. Los dos hombres pasaron la noche siguiente trazando algo que se parecía más a una operación militar que a una búsqueda.
Brand era meticuloso, dividió el territorio en sectores, asignó hombres específicos a rutas específicas, estableció un sistema de comunicación que permitiera mover información rápido. Era un plan sólido, excepto que tenía un defecto fundamental que ninguno de los dos vio porque estaban demasiado concentrados en sus propios movimientos para ver los de Cole. El defecto era que mientras ellos planeaban encontrar a Cole, Cole ya estaba en Red Rock, no en persona, nunca directamente, pero había tenido ojos en Red Rock durante semanas, en la forma de personas que no eran aliadas de Cole en ningún sentido formal, pero que tenían sus propias razones para no querer que Dull siguiera donde estaba. El herrero, la mujer que llevaba el correo, el viejo que vendía forraje al extremo sur del pueblo, personas invisibles, personas que Brand no consideró porque nadie considera a las personas que parecen no tener poder. Ese fue el tercer error. Y los errores, como aprendería Brand muy pronto, tenían la tendencia a acumularse hasta que el peso de todos juntos producía algo irreversible. La noche del 14º día después de que Brand empezó a movilizar sus recursos, ocurrió algo que nadie había anticipado. El abogado de Tucson, cuyo nombre era Prentice Vail, desapareció. No de manera dramática, simplemente no llegó a su oficina un martes en la mañana. Su secretaria esperó, mandó a alguien a su casa. La casa estaba vacía, ordenada, sin señales de violencia, sin ninguna explicación visible. Solo había un sobre en el escritorio de su estudio, sellado, dirigido al juez del distrito con las letras cuidadosamente escritas a mano. El sobre contenía una declaración jurada, firmada por Vail, notariada en algún momento de los días anteriores por un notario de otro condado que confirmó después que un hombre se había presentado con Vail y que Vail había firmado completamente